Bien, a esta hora de la mañana vamos a saludar con el doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato. Con él vamos a hacer un análisis de la coyuntura política nacional. Para nosotros siempre es un placer, un privilegio recibir a un gran amigo de la casa, el doctor Francisco Herrera. Doctor, buenos días. Hola, ¿cómo estamos, Jaime? Compañero, ¿cómo estás? No te conozco Gustavo a ti. Jiménez. Buenos días, doctor Herrera. Gustavo Oh, Jiménez le saluda. Un gusto. qué honor conocerle, Gustavo. Gracias. Chévere compartir. ¿Y qué es de Carlita? ¿Dónde anda Carlita? Carlita no está jueves ni viernes porque es docente, entonces se nos Oh, escapa. se nos escapa. Se nos escapa Bueno, ese día. le dejo ya un saludo a Carlita desde ya. Y qué honor conocerle, Gustavo. Chévere compartir con usted. Gracias, muy amable. Gustavo Doctor. empezó conmigo Ecuador en directo ¿Ah, sí? hace Ah, qué 10 bien. años. ¿Cuánto tiempo ya? 10 años, ¿ve? 10 Qué años. bárbaro. Qué Cumplimos ahora en bárbaro. junio 10 Bueno. años. Pues desde ya felicitaciones y qué bien que hayan avanzado y que sigan adelante. Y seguimos en esta lucha, ¿no? Usted sabe cómo es. Sí. Usted también lucha todos los días. Dígamelo a mí. Sí, sí. Doctor, bueno, hay tantas cosas que hablar. Primero, yo estoy contento ya de verlo y enterarnos, pues, enterarnos que usted se está recuperando cada día, y, aunque es duro, ¿no? Conversábamos telefónicamente que es duro todo lo que a veces uno puede vivir cuando está enfermo o algo le está pasando, ¿no? Pero en todo caso, lo vemos repuesto, doctor. Bueno, la procesión va por dentro, Jaime. Estoy con cáncer, eso es conocido ya. Desde hace 5 años atrás vengo sobrellevando esta lucha. Ya llegó un punto, el mes tras anterior, en que ya no era posible mantenerme sin una operación que era indispensable para extirpar el cáncer. Me puse en manos de el doctor Gustavo Rocha, de la Clínica de Urología, y mi hermano, el doctor Bolívar Herrera Arauz. Bueno, sí, en principio la operación fue exitosa. Sin embargo, hay la necesidad de mantener un tratamiento entre radioterapia y quimioterapia, que tendré que hacerlo en los próximos días. Es difícil, como usted mismo lo dice, ¿no? O sea, la recuperación es tremendamente difícil, el dolor es intenso. Pero bueno, o sea, después de haber pasado un mes en un reposo total y absoluto, vino ahora una recuperación necesaria del ritmo de vida, y por eso es que desde la semana anterior yo decidí volver a retomar mi vida de manera normal, ir normalizando la vida, que es probablemente el mejor remedio que uno puede tener, a pesar de la circunstancia tan difícil que estamos viviendo en el Ecuador, ¿no? Pero estoy saliendo adelante. Y yo también me alegro que usted, Jaime, se haya recuperado de su accidente como su señora esposa. Me enteré cuando estaba en el hecho del dolor y le mando un abrazo solidario. Jaime, vamos a salir adelante también con usted. Gracias, doctor. Doctor, en ese tiempo que usted estuvo hospitalizado, me imagino, se desconectó de la realidad del país. Cuando usted regresa y se entera de todo esto que está pasando, la muerte cruzada, o se pudo enterar ya una vez que se estaba recuperando. ¿Cómo vivió todo esto? Tengo un amigo que es el administrador del edificio, el que maneja el edificio donde yo vivo, que se reía y decía que al señor Lazo no es que se ha tenido una muerte cruzada, sino que se le ha cruzado la muerte. Y entonces nos reíamos un poco porque esa circunstancia del país era lo previsto, era lo previsto. Es decir, el presidente Lazo ha venido manejando el poder de manera tan sinuosa que termina por ponerle al Ecuador en una circunstancia tan cruel por su incapacidad. Es un hombre que llegó al poder
y cuando llegó al poder se encontró con un grave conflicto que es no saber manejar el poder, no poder conducir la nación. Y eso siempre cuesta. Nos está costando caro la improvisación, pero sobre todo, yo lo digo hoy día en un comentario que hago en Ecuador Inmediato, estamos pagando caro la política prostibularia, esa que la imponen los que dicen que no son políticos, pero se meten a la política de manera improvisada, o los que gritan que no son ni de izquierda ni derecha, o sea que no tienen ideología. Esos dos factores nos están cobrando caro porque el Ecuador ha querido ser manejado como empresa o como banco. Y el Ecuador no es ni empresa ni banco, el Ecuador es una sociedad diversa que tiene a su haber una serie de elementos que tienen que ser unificados, conducidos, adecuadamente manejados con una política pública que realmente signifique para la nación un avance, un desarrollo. Y eso lo da la preparación política, necesitamos políticos y bien preparados, y da la ideología, porque la ideología te da la hoja de ruta, el camino mediante el cual tú sigues con tus ideas, con tu concepción política, qué tipo de acciones, de gestiones vas a tomar, sea en lo económico, sea en lo social, sea en lo político también. Entonces, no me sorprendió la muerte cruzada. No me sorprendió que el presidente haya optado por el camino más fácil para él, irse, fracasar y abandonar el Ecuador. Pero al mismo tiempo me ha sorprendido en cambio la reacción absurda del público en su buena medida. Aquí hay gente que aplaude la muerte cruzada y critica a la asamblea, cuando no quiere aceptar, y esto nos va a doler. Si estamos en donde estamos, si estamos pasando por lo que estamos pasando, es por la corrupción del gobierno de Guillermo Lasso. Fue el 9 de enero de este 2023 que la posta le acusó al gran padrino, al asesinado Rubén Cherres, que hasta ahora no nos dicen quién mató a Rubén Cherres, a Hernán Luque Lecaro, a la venta de cargos, al proceso de Flopeg, al contrato en las eléctricas, del escándalo petrolero, coimas, tráfico de influencias y demás. Eso se llama corrupción, y eso es en el gobierno de Lasso, con 8 ministros renunciantes, con 6 empresas de tipo público removidas, con ministros escapando por la frontera, o funcionarios de la presidencia escapando por la frontera, un ministro preso como el caso de Iván Vera Grunauer. Perdonen, pero eso fue lo que motivó todo este conflicto. El juicio político fue por la corrupción del gobierno de Lasso. La muerte cruzada es el resultante de no haber podido corromper a la asamblea. No le alcanzaron ni los votos ni la plata, porque querían corromper la asamblea y comprarse el juicio político. El anticorreísmo ampón todo lo soluciona con dinero o con reparto de poder. Y eso es lo que acaba de ocurrir. Entonces, por eso la muerte cruzada es el fracaso de la conducción de un país sin política, sin ética, sin ideología, sin respetabilidad por la ciudadanía y el Ecuador. Doctor, cuando Lasso firma el decreto de muerte cruzada, ese mismo día, un grupo de asambleístas cercanos al gobierno, pero del ala de Pachacutic, fueron al Palacio de Carondelet, no sé si fueron a felicitarlo al gobierno o al presidente, o fueron a reclamarle por qué había hecho la muerte cruzada. ¿Qué mensaje nos dejaron estos asambleístas, doctor? Yo digo que siempre las cosas hay que ponerlas en contexto, estimado Jaime. Y el contexto para este comportamiento de estos 11 asambleístas de Pachacuti que fueron a reclamar al presidente por su decisión de la muerte cruzada, se lo dio horas antes. Estoy hablando de tipo
21 horas, 22 horas de la noche del 16 de mayo, un día antes de que se anuncie la muerte cruzada. ¿Se fijó usted, Jaime? En Ecuador inmediato está este documento. Los 11 asambleístas firmaron su apoyo al presidente Lasso. Los mismos que fueron a reclamar al día siguiente por su empleo, firmaban en la noche anterior el apoyo al presidente Lasso. Los asambleístas como Yori, como Vanegas, como Mario Ruiz, asambleístas como Rosa Cerda, del Sí Roben Bien, asambleístas como Quesada. Es decir, fueron el respaldo a pesar de que su agrupación política les dispuso que voten en contra de Guillermo Lasso. A pesar de la disposición del Consejo Político de su partido, decidieron violentarlo y apoyaron al presidente. Por eso yo digo en un editorial ayer, Pachacuti tiene que pagar el precio de sus propias traiciones. Se traicionaron entre ellos, traicionaron a su gente, traicionaron al partido, traicionaron a sus votantes. Eso se paga caro. Para empezar, se quedaron sin empleo, porque Lasso los traicionó. Pero luego, vamos a ver cómo se comportan sus votantes, los que los llevaron al poder, a ver si no les cobran cara esa deuda por haber traicionado a sus principios. Otro partido que también anda por ahí mismo, o hasta peor, creería yo, es la izquierda democrática, que no debería ser izquierda democrática, sino derecha democrática. La semana pasada, Alejandro Jaramillo le reclamó a la Posta porque lo había dejado sin empleo. Por eso digo que lo que lamentablemente ocurrió en el caso del gobierno del presidente Lasso es que él pretendió corromper a la Asamblea Nacional y no le dieron los votos. No alcanzó los votos. No sé si no fue suficiente el dinero o el poder. Pero ahí tenemos un ejemplo concreto, claro, de cuán difícil debe y puede ser el manejo de una sociedad como lo ha hecho el gobierno con sus aliados. Y la izquierda democrática fue un aliado vital para Guillermo Lasso. Con ellos consiguieron la mayoría en la asamblea con la que pusieron a Guadalupe Llori. Lamentablemente la izquierda democrática se convirtió en el partido más corrupto que ha tenido la asamblea en este último tiempo. No se olviden lo de la Bella Jiménez, vicepresidenta de la asamblea, expulsada por diezmos. No se olviden lo de Keneque Recalde. No se olviden lo de Yesenia Guamaní. No se olviden de la acusación del reparto de la Defensoría del Pueblo. No se olviden de nada de eso. No se olviden de las compras públicas entregado a María Sara Gijón, militante de Izquierda Democrática, candidata a la vicepresidencia de la República. Y después de eso que quieran negar que fueron parte del gobierno de Guillermo Lasso, sería un absurdo, ¿verdad? Bueno, pero eso es lo que está reclamando el señor Alejandro Jaramillo. El doctor Alejandro Jaramillo debe reconocer que, lamentablemente, al ser parte de la gobernanza con Guillermo Lasso, le salpica la corrupción con la que hemos estado envueltos todo este tiempo, porque ellos fueron parte de ese gobierno. Francisco, usted como un buen comunicador, en el que vivimos en un país de escándalos, en un país que ya la verdad es que da mucha vergüenza ver cada cosa que ocurre. Ustedes han hecho un caminar con antecedentes de asambleístas, pero tenemos un presidente cuestionado terriblemente por no hacer nada en un tema de corrupción grave que según él cree que se va a librar luego de que termine su periodo. Pero ahora tenemos una fiscal que también está cuestionada. O sea, es el país del escándalo. Y sin embargo salen a decir que el país está viviendo una calma y una tranquilidad luego de cesar la asamblea. ¿De qué calma y tranquilidad estamos hablando? A ver, Gonzalo, si revisamos con precisión la historia del Ecuador,
los escándalos han sido a diario. Hemos tenido desde un presidente como Flores, que falsificaba la moneda en el sótano de su propia casa, o la venta de la bandera con Luis Cordero, o los escándalos sexuales del presidente García Moreno, por el cual terminamos enfrentados con Colombia por Victoria Klinger, o una serie de conflictos que avergüenzan. No me sorprenden los escándalos. Lamentablemente, nuestra clase política carece de un elemento vital que se llama ética. Y la ética es vital como la moral de la República para conducir una nación. Ese es el problema con el señor Lasso. El señor Lasso llegó con un grupo denominado el anticorreísmo Ampón, carente de ética. Y por eso los escándalos que le sacuden por corrupción al presidente Lasso son graves. Insisto, la muerte cruzada que vivimos este momento es por la corrupción del Gran Padrino o el caso León de Troya, que involucra a la mafia narcoalbanesa en el manejo del gobierno desde que antes que éste se posesione. Entonces, vea, Gonzalo, o sea, yo sinceramente sí creo que este país tiene para arrepentirse el haber elegido un presidente sin ética. Y el presidente lo ha demostrado. Al presidente no le cuesta mentir. Al presidente no le cuesta faltar a la verdad, ¿no? Y eso es grave. Si a eso le suma que esto es parte de un proceso del anticorreísmo Ampón, que se instauró desde los días de Lenín Moreno con la audacia de Julio César Trujillo y su pestilente legado. Vean lo que nos dejó haciendo Julio César Trujillo. Entre ellos está el haber impuesto a la fiscal general del Estado, a la doctora Diana Salazar, a la cual se le ha cuestionado, yo incluido, Ecuador Inmediato incluido, y muchos sectores, desde el primer momento, ¿por qué? No hay ninguna animadversión personal contra la señora Diana Salazar. Muy por el contrario, yo le voy a recordar un incidente que cuando Lenín Moreno nos clausura el 10 de agosto del 2019 y cerramos Ecuador Inmediato, había seguido algún fulano, quién sería, no lo sé, se le ocurrió lanzar la versión por Twitter que Ecuador Inmediato había cerrado por acción de la fiscal Diana Salazar. Y eso era falso. Nosotros salimos de nuestras redes sociales a desmentirlo. Asumimos una posición digna y honesta, porque pese a que en ese momento nos pudo haber beneficiado la versión, no era verdadera. Pero desde ahí ya se denotó que a la señora doctora Diana Salazar le cuestionaban tres aspectos. Uno, su solvencia académica. Dos, el manejo de sus antecedentes como el plagio de su tesis. Y lo tercero, la forma como llegó a la fiscalía sin haber tenido la mejor nota ni haber sido la mejor puntuada, sino por la preferencia de Julio César Trujillo. Entonces, ahí para mí viene el problema. ¿Cuánta gente ha dudado de la solvencia académica de Diana Salazar? Pues mucha. Solo escucharle su discurso y frecuentemente el enfrentamiento que tiene con jueces, con fiscales y demás, denotan que ahí hay un irrespeto a su capacidad como fiscal. Si usted le suma el hecho que la señora Diana Salazar ha actuado de manera preferente, con una justicia selectiva, con el escándalo del caso Bochornos, el cuaderno Hello Kitty o el influjo psíquico, o el no haber sojuzgado a Lenín Moreno y los delitos de lesa humanidad, el montaje en contra de
Freddy Carrión, que lo tiene detenido, y una serie de eventos más, como el no haber actuado en el caso Gran Padrino en contra de Danilo Carrera, dan a entender cuán crítica puede ser esa situación. Pero eso es lo uno. ¿Sabe qué es más grave? El hecho que sobre el plagio de la tesis de la señora Salazar, que ahora sale por dos valientes mujeres como Angélica Porras y Priscila Schettini desde Acción Jurídica Popular, es un hecho que se conocía con anterioridad. Y si no, yo me remonto a los tweets y la intervención en Ecoavisa del ex candidato vicepresidencial Andrés Páez, que le cuestiona a la señora Diana Salazar por plagio. Estoy hablando del 2019, estoy hablando en el proceso de selección, estoy hablando desde antes. Y que luego comiencen a saltarle como conejos del sombrero una serie de artículos en las que ella no habría redactado, o si redactó, cometió plagio, como el de la revista de la Universidad Central. Oh, vea qué preocupante, hoy día aparece un nuevo elemento en un artículo que está en el repositorio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Platzo. Es grave, y es grave. ¿Cuánta gente conocía del tema? Y se cayó, y le dejaron actuar a la señora fiscal. Y lo deplorable ahora es mirar la acción de la señora fiscal. Amenazar. Amenaza al Consejo de Participación Ciudadana, al que no le hace caso. Amenaza al Consejo de la Judicatura, al que no le hace caso. Amenaza a los denunciantes, a la señora Priscila Schettini y a la señora Angélica Porras como Acción Jurídica Popular. Les mando un dron, no sé si ella lo hizo, pero aparece un dron extrañamente apenas hayan denunciado ellos. Y luego, lo de la central también es preocupante, o sea, ¿cómo dejaron pasar todo esto? ¿Cómo un rector que fue muy sumiso a Lenín Moreno, al punto de inventárselo del mejor alumno, como el doctor Fernando Sempértegui ahora, se ve obligado a publicar la tesis de Diana Salazar porque no estaba publicada? Si no fuese porque estas dos mujeres exigen que se publique la tesis, la Universidad Central nunca lo hubiera hecho para descubrir esto y luego ahora inventarse una comisión especializada de los mismos que construyeron la tesis con la doctora Diana Salazar. Bueno, no le está dando prestigio a la Universidad Central. No deberían ser ellos los que investiguen este caso del plagio, sino otra universidad, el Consejo de Educación Superior o alguna entidad de educación exterior a nivel internacional que revise, porque es un escándalo de proporciones. ¿Cómo es posible que la fiscal haya llegado con plagio en su tesis y haya ejercido su función como tal, y que de esto se sabía con anterioridad? Es grave. Así es, doctor Herrera. El Consejo de Educación Superior creo yo que no está tan bien habilitado como para hacerlo, porque ahí hay intereses, ¿no?, también que podrían llevar a un dictamen favorable. Pero en todo caso es válido lo que usted ha dicho, ahí se necesita una apertura a otro nivel para poder analizar bien ese caso. Pero considerando que estos escándalos mantienen al país en una zozobra, hoy se trata de vender la idea con las nuevas precandidaturas de que no importa si es correísta, pero lo importante es que hay que sacar adelante este país. Entonces por ahí sale un precandidato de la derecha diciendo de que tiene total libertad de poder negociar con los correístas y poner ministros y todo lo demás. O sea, ¿cuál es el mensaje que se quiere dar a esto? ¿De corrupción? ¿Verdad? De corrupción. Coincidamos. Usted y yo coincidimos. ¿Por qué le digo eso? Yo le acuso al sector privado ecuatoriano de ser el más corrupto y corruptor que tiene en estos momentos la nación. Son ellos los de los sobreprecios, son ellos los de los contratos falsos, son ellos de la falsificación de facturas, son ellos los que no pagan tributos, son ellos los que pagan coimas, sobornos. Sector privado.
¿Por qué concepto? Por el concepto del negocio. El negocio es lo que les lleva adelante. No les estoy ofendiendo, señores, pero revisen su historia. Está llena de corrupción, por negocios y negociados. Y ustedes vienen ahora a decirnos que están autorizados para negociar. O sea, están autorizados para corromperse. O para corromperse. No, ni más ni menos. En cuanto a los correístas, serán ellos los que desde Revolución Ciudadana entiendan que no tienen nada que negociar con nadie. Óigame, en estos 6 años han perseguido a la gente, han encarcelado personas, han destruido inocencias. Los del anticorreísmo Ampón que ahora quieren negociar. Han hecho demasiado daño a pretexto de destruir el correísmo, porque han terminado destruyendo el país. No se sienten a negociar pues con los persecutores. No se sienten a negociar con los ofensores, pues. ¿Cuánta honra y cuánta dignidad puede tener aquel que mantiene sus principios e ideología lejos del anticorreísmo Ampón, del AMPA anticorreísta? Yo digo porque, por ejemplo, y hay muchos casos en los cuales se persiguió bajo el pretexto de correístas a quienes no lo éramos. Nosotros no somos correístas y sin embargo, bajo ese pretexto nos cerraron Ecuador inmediato. Y eso va a estar en negociación. Yo no les autorizo a nada. Si llegan a gobernar, gobiernen con toda la dignidad y decencia que el país necesita, y no negociando con el anticorreísmo Ampón, no con ese concepto de negociación, porque eso es corrupción. Francisco, y los acuerdos políticos que se están viendo precisamente para poder apoyar a ciertos candidatos, las posturas que hay en principio, y voy a nombrarlo porque es muy evidente, ¿no? La izquierda democrática primero sale a hacer un anuncio a apoyar a X candidato y de pronto ya le da la espalda. O sea, y luego hacen creer que hay acuerdos con otras tiendas políticas, con otros partidos políticos y movimientos. La verdad es que esta elección, que aparte de que nos tiene preocupados, porque es una elección en la que no va a tener tiempo el pueblo de poder identificar bien cuáles son las propuestas que se necesitan, y que difícilmente quien gane va a lograrlo en un año, 4 meses, 5 meses. Yo creería que más bien sería esto 1 año, 4 meses de campaña para una próxima elección, refiriéndome a quienes no tienen clara la idea. Porque en el caso de la Revolución Ciudadana está clarísima pues que la misión es tratar de recuperar este país. Pero recuperar este país, ¿qué significa? Negociar, que es básicamente lo que se está vendiendo. A ver, yo me recuerdo cuando le pusieron al Bolillo Gómez, ¿se acuerda del Bolillo Gómez, Gonzalo? Por supuesto. Él fue elegido como motivador en una reunión de corte provincial acá en Pichincha. Y él decía que cuando empezó con la selección ecuatoriana, les preguntó a los jugadores, ¿usted le ama a Lorena Zapata? Y la respuesta era no, porque yo no sé quién es Lorena Zapata, pues. ¿No es cierto? Bueno, yo le pongo en este momento en la misma disyuntiva a la clase política ecuatoriana que está ávida de negociar y corromperse. ¿Ustedes pueden negociar con alguien que no tiene ideología? ¿Ustedes pueden negociar con alguien que no tiene principios? ¿Ustedes pueden negociar con alguien que tiene la audacia de ser tan mediocre en decirnos que no es político, pero se mete a político? Es decir, qué audaz el fulano, no. No es político, pero ahí va. Lo que quiere es el carguito, el empleo, no sé. No. Entonces, ¿qué tipo de negociación puede haber entre gente sin principios? Ninguna. ¿Qué tipo de negociación puede haber si no tienen un plan de gobierno, si no tienen una propuesta económica, un modelo de desarrollo, un plan social, que son requeridos con urgencia en este momento? O sea, dispense, pero el país no puede ser manejado con concepto de guardia de seguridad, pues. No, o sea,
A ver, entiendan, el Ecuador es una sociedad multidiversa que requiere de una serie de acciones políticas, económicas y sociales e ideológicas para ser conducido hacia un nivel de desarrollo superior. No es una empresa, no es una aventura, no debe ser manejada ni conducida por impreparados, porque si no, ahí tienen el resultado de haber elegido a los que eligieron en el actual gobierno. Entonces, ¿qué van a negociar? Gonzalo, dígame, ¿qué van a negociar? Si no tienen qué, sin información. Gente que viene a decirnos en un discurso que todo es válido, todo es posible. Y cuando uno les elige, se termina frustrando porque se van detrás del poder a la primera opción que les ofrezcan. En fin, ya el Ecuador tiene en sus manos la posibilidad de manejarse o no. Doctor, regresando un poco al tema que trataba con Gustavo Jiménez sobre el caso de la fiscal. Hemos visto algunos periodistas o la prensa anticorreísta, creo que le denomina usted. No, yo les llamo prensa rastrera. Prensa rastrera. Sí, yo les llamo prensa rastrera. Se han manifestado en estos días que todo viene por el correísmo que intentan sacar a la fiscal o tumbar a la fiscal para liberar a los correístas que están presos, los que están fuera del país. Bueno, en fin, tantos argumentos que ellos buscan para justificar lo injustificable. Pero ayer se les cayó del pedestal todo lo que han venido montando. Alguien por ahí ha tenido presente la denuncia que hizo Andrés Páez en el 2019 y sacaron o desempolvaron a ese video que mal envejeció para la fiscal general del Estado, Diana Salazar, donde justamente Páez se refiere a la denuncia, parte de la denuncia que hace Priscila Schettini con la doctora Angélica Porras, y otra denuncia más salió ayer desempolvada, el caso de la Universidad de Ambato, donde también la acusa el mismo Páez de que ha plagiado una tesis. Jesús. A ver, empiezo por reconocer un mal que a mí siempre me afecta. El olvidarme de los nombres. He estado todo el rato diciéndole Gonzalo a Gustavo. Mil disculpas, Gustavo. Mil disculpas, Gustavo. Ese es un mal que me aqueja. Y traten de quitármelo de la cabeza porque si no después te quedas como Gonzalo y no es justo. Perdón, Gustavo. Y en cuanto a lo de la tesis y el anticorreísmo ampón, verán que el correísmo no le dio haciendo la tesis a la Diana Salazar para que les acusen de plagio al correísmo. La que hizo la tesis, si es que hizo ella, es la doctora Diana Salazar, no los correístas, por Dios. Por Dios, ya le trató de culpar en Ecuavisa a la señora Diana Salazar del lío de su tesis al doctor Washington Pesantes, que era fiscal de la República y que ha sido el miembro de su tribunal de honor. ¿Qué puede ser un maestro o un académico si le entrega una tesis plagiada? Y que es defendida además con toda la capacidad de cinismo con la que se puede tener para llegar con un documento plagiado a defender una tesis, ¿no? Yo me imagino cómo será eso. Vea, eso es lo que yo le decía a Gustavo hace un momento y lo vuelvo a decir ahora. ¿Cuánta gente sabía lo de la tesis de la doctora Diana Salazar? ¿Cuánta gente sabía? Qué grave. O sea, y lo que pasa es que ahí le está jugando a mal su conflicto de credibilidad al doctor Andrés Carquino Páez Benalcázar. Y es el hecho de que en ese momento él estaba diciendo la verdad. Y no se le hizo caso. Él tuvo a su haber la capacidad de ir a Ecuavisa y denunciarle a Diana Salazar.
antes de que sea fiscal. Y por eso el abuso de Julio César Trujillo al haberle puesto, pese a estos cuestionantes, o sea, de este conflicto se sabía con anterioridad. No es cuestión de que el correísmo o que se busca, ¿cómo es?, liberar culpables. No, perdónenme, de este tema la academia, sus compañeros, los abogados sabían y conocían con anterioridad y lo denunciaron. Que no se haya hecho nada, lo único que atrae es malas consecuencias. La señora Diana Salazar ya va a tener que responder por 4 casos. Primero, su tesis de grado. Segundo, el problema de su artículo en la revista de la Universidad Central. Tercero, lo del caso de la Universidad de Ambato. Y cuarto, el tema que aparece en el repositorio de Platzo. De su autoría. ¿Por qué la doctora Diana Salazar escribía con tanta profusión artículos y tratados científicos? Bueno, porque estaba forjando su carrera para que llegue a ser fiscal. Eso se llama acumulación de méritos. Pero si es que la señora Diana Salazar hubiese tenido los méritos suficientes y el conocimiento adecuado, no hubiera necesitado de recurrir a estas técnicas del plagio, no. Y en este momento le sería muy fácil defender a ella la autoría de sus artículos, pero ya son 4 artículos, pues. Hay demasiado cinismo en aquellos que quieren defender lo indefendible, pero ya esos 4 artículos le cuestionan a ella y su capacidad académica. La verdad no necesita cómplices, Jaime. Doctor, ¿y se puede sostener la fiscal con todas estas denuncias de plagio? ¿Es posible que en este país se mantenga una autoridad que es la encargada de investigar los casos de corrupción, todo tipo de casos judiciales que tiene que llevarse adelante en este país, y que también ella esté acusada como una persona que ha plagiado tesis? ¿Quién tiene que investigarla a ella? Moralmente no es posible sostener eso, Jaime. Moralmente ya no es sostenible. En la primera acusación, bueno, pero ya la 4ª acusación. Ya, Jaime, o sea, ya. Todo tiene un límite. ¿Sabe qué me preocupa? La reacción de la doctora Diana Salazar. Desafiante. Es la reacción de una persona nerviosa. Se puso nerviosa en Ecuavisa, ¿verdad? Sí, no, y de todos sus actos. Oiga, no es posible, Jaime, que ante el conocimiento del Consejo de la Judicatura de un informe, ella reaccione de manera tan violenta. Que ante el conocimiento del tema en el Consejo de Participación Ciudadana, ella reaccione de manera tan violenta. Disculpe, pero la doctora Diana Salazar ha dicho un mensaje que es muy claro y muy cínico. No hay quien le controle. A mí me tiene que controlar la Asamblea. Sí, en eso está de acuerdo. Pero nadie puede controlarle disciplinariamente. Ella puede hacer lo que quiere. Nadie puede ejercer el control ciudadano que está permitido, artículo 26 de la Ley de Control y Participación Ciudadana. ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, es lo que nos está diciendo. Y está actuando como tal. A mí no me controla nadie. A mí no me sanciona nadie. Ustedes no son para sancionarme a mí. Y bueno, pongámonos en el plano de que la comisión de la Universidad Central decide retirarle el título a la doctora Diana Salazar y demuestra que hay plagio. También les va a decir, no, ustedes no me tienen a mí por qué sancionar. Y entonces, eso se llama impunidad, ¿no? Y preocupa. Doctor, ¿y qué va a pasar si la Universidad Central encuentra que sí hubo plagio? ¿Cuál podría ser la sanción allí? ¿El retiro del título? Claro, a ver, desde ya la Universidad Central está en conflicto. Un conflicto muy serio. Porque el señor rector de la Universidad Central, el doctor Fernando Sempertegui, se actuó más como un sirviente moreno. No se olviden que, por palabras de Juan Sebastián Roldán, quien le permitió y le puso como fiscal fue Lenín Moreno. Doctor, tenemos ese video. ¿Lo podemos reprisar? Si Démosle ustedes play. tienen, inspector.
este es un presidente valiente que lo que hizo es romper con eso para poner gente independiente como Diana Salazar. Ahí está. ¿Por qué la Universidad Central a esta persona, a la que le pone Lenín Moreno, a la que le condecora Fernando Sempere, se guardó la tesis de Diana Salazar? ¿Por qué se guardó? Si uno redacta un documento, tiene que asumir con sus beneficios y sus errores. Yo he redactado algunas tesis y algunos de los títulos que me ha tocado ostentar. En algunos casos deben haber sido trabajos respetables, en otros aceptables, no cuestionables, porque nunca me plagio. Es mi pensamiento que se va desarrollando con el conocimiento. Entonces, la Universidad Central tiene que asimilar un primer problema. Ese fue su producto. Diana Salazar es su producto. Si plagió o no la tesis, que lo resuelva la comisión, pero ya. No hay ni cómo pedirle a la Universidad Central que diga quiénes son los de la comisión, porque el doctor Fernando Sempere no quiere dar. Ya Acción Jurídica Popular le mandó un oficio diciendo, a ver, en beneficio de la transparencia, díganos quiénes son los miembros de la comisión. No, eso no se puede dar. Y se niegan. Tampoco tienen control ciudadano, porque cualquier ciudadano con plena capacidad, usted, yo, Jaime, cualquier ciudadano podríamos ir y pedir a la universidad que nos permitan estar presentes en condición de veedores ciudadanos del desarrollo del trabajo de esa comisión en investigación de la tesis de la doctora Diana Salazar, pero no está permitido. Punto, no está permitido y se acabó. Acá vamos a ver cómo resolvemos. Entonces vamos a ver lo que resuelvan. Si resuelven que Diana Salazar no plagió ninguna tesis, bueno, que enfrenten el conflicto de opinión pública, ¿no? Pero si resuelven que la doctora Diana Salazar sí plagió, y como lo ha demostrado Acción Jurídica Popular, en un 40% su tesis, lo cual le vuelve ya inaceptable, entonces tienen que resolver que el título que le dieron a la doctora Diana Salazar no es válido y deben proceder a retirarle su título. Si aquello ocurre, la doctora Diana Salazar estaría ya incurso en uno de los impedimentos para ser fiscal general del Estado, que te exige tener un título de doctorado en jurisprudencia, que al ser retirado pues ya no lo tendría y con eso cesaría automáticamente en la fiscalía, sin necesidad de proceso alguno, so pena de ejercerse en contra de ella las acciones legales pertinentes en términos penales. La doctora Diana Salazar y el personal de fiscalía aducen que la figura del plagio no está inmersa en ningún tipo de tipificación penal. Y bien podría no serlo, pero la falsedad ideológica sí, y el perjurio también. Yo me permito señalar que, no sé, creo que sí en esos días, como hasta ahora, se estila que en las tesis se pone que bajo juramento, una persona que suscribe una tesis de grado, es de su autoría. Es de su autoría. Y eso puede incurrir en la figura del perjurio. Bueno, para tipificar ahí. Doctor, ya en la recta final de esta entrevista, que por cierto siempre las entrevistas con usted tienen un interés de nuestro público. La gente que siempre está pendiente. Siempre gracias. Siempre gracias. Yo le debo al público mucho. Hay muchos mensajes. Quisiera verlos, me gustaría verlos, saludar a algunos de los que están conectados, sí. Déjeme ver si puedo saludarle a algunos. A ver, bueno, Cumandá Vanegas, Alex Sangoquiza, Imelda Chávez, Fanny García, Nora Eras también, que por cierto le agradecemos a Nora por el aporte a Ecuador en directo. Omar Novoa, fiel seguidor suyo también, ¿no? Y muchos más, doctor, hay muchísimos. Tendría que después ponerse a revisar los mensajes que han enviado nuestros seguidores. Sí. Doctor, pero hemos visto que se está desviando la atención de todo esto, de todo el tema de la fiscal general del Estado. Ya han sacado el caso Gabela, que lo están tratando de lanzar en estos días, ya justamente
en estos instantes se está dando, creo, una rueda de prensa para hablar sobre el caso Gabela. Esto tal vez buscan desviar la atención de lo que está ocurriendo con la fiscal general del Estado, doctor. A mí me preocupa que el caso Gabela haya sido tan maltratado cuando merecía mayor respeto por la figura del general Gabela y por su familia, su esposa, que tan duramente han luchado por la verdad. Pero ahí yo, por ejemplo, quiero preguntar con dureza, ¿no? ¿Qué ha hecho en el caso Gabela la señora Diana Salazar, fiscal general del Estado? Está bajo sus manos, ¿no? Está bajo su potestad abrir, reabrir, proceder con las investigaciones. Entonces, si quieren desviar que el caso Gabela está dentro de la criminalidad, pregunten, ¿qué hizo Diana Salazar sobre el caso Gabela? ¿Qué hizo? ¿Algo? No. No desvíen lo que no es posible. No devuelvan indefendible. Perdón, no le vuelvan defendible algo que no lo es. Doctor Herrera, ¿cómo está? A ver, justamente Gustavo. No se preocupe, doctor, no se preocupe. No, claro que sí. Ya me estaba creyendo Gonzalo, no se preocupe. Déjeme, sobre los nombres, déjeme que le cuente una anécdota. A ver, por favor. Yo tuve una oportunidad de compartir con Monseñor Leonidas Proaño cuando yo era muy jovencito. Entonces, la primera vez que me lo presentan, entonces yo me acerco y yo me presento, yo soy Francisco. Y le digo, padre, monseñor, obispo, ¿cómo le trato? Y me dijo, Leonidas. Le digo, pero es que me da recelo tratarle por su nombre. Y me dijo, ¿de cuándo acá el nombre de uno debe ser motivo de recelo, cuando al contrario es motivo de orgullo? Por supuesto. Desde ahí yo aprendí una lección muy grande y por eso digo, yo tengo este pecado, este mal hecho de cambiar los nombres y no debe ser. Dale, Gustavo, dale. Está muy bien. Bueno, a ver, solo una inquietud final, porque sí me preocupa a mí el tema de que en el tema de la justicia, específicamente en el caso de la fiscal, se ha visto desde el gobierno pasado hasta el actual, se ha visto movimientos de persecución muy marcados a todo nivel, no solamente a temas del correísmo, sino también a otros actores políticos que allanaron las casas de ellos, hicieron un show mediático llevando medios de comunicación y que finalmente después ni siquiera las disculpas del caso le dieron porque nunca se demostró nada. Y ahora, cuando tiene la gran oportunidad de poder demostrar qué tipo de gestión debe hacer como fiscal, no ha hecho absolutamente nada en todos los casos comprobados de corrupción que hubo en el gobierno de Lenín Moreno. Absolutamente nada. Entonces, si no lo logró, si no tuvo la valentía de hacerlo para el gobierno anterior, ¿cómo vamos a resolver lo que está ocurriendo en el actual gobierno? Porque cuando se vaya el señor Guillermo Lasso a su casa o a su Miami, ¿quién va a hacer la verificación de que efectivamente en su gobierno hubo casos de corrupción a nivel de callar a los testigos o al principal testigo, como el caso de Cherres? Y todos los casos de corrupción que hubo dentro de este gobierno, más allá de haber firmado de entrada al inicio de este gobierno un código de ética que quedó solamente en papel, porque de ético no tuvo nada. Este gobierno pasará a la historia como un gobierno chantajeado por sus faltas, por sus presumibles delitos. Gustavo, es el primer gobierno que soporta el allanamiento de la presidencia de la República por la Fiscalía. Oiga, qué grave, ¿no? Con los funcionarios de la presidencia escapando por las fronteras. Luque y el otro caballero, Miranda. Eso ya marca o muestra que este gobierno
nos llevó al estado que estamos en este momento por la corrupción. Y eso no es honesto. Eso no es justo, eso no es válido. Pero algo más. Este gobierno sí recibió la complicidad de la Fiscalía a pesar de haber bautizado el caso Encuentro. ¿Por qué nunca allanó la casa del señor Danilo Carrera Druet? ¿Dónde están los 8 detenidos por el caso Encuentro? ¿Dónde? ¿También en el olvido? ¿También justicia selectiva? Eso es lo infame. Es algo que le acompañará siempre a la señora Diana Salazar, la justicia selectiva. Doctor, la última, ya esta sí es la última, le prometo. La ultimita ya, vamos ya. ¿De qué tendencia será el próximo gobierno, ya en lo político? Si aplicamos la política pendular, sería lógico que sea de centro-izquierda. Pero en un espectro en el cual tú tienes, al menos en este momento, 7 candidatos sin ideología, sin definición, sin ningún tipo de marco político adecuado para poder interpretar su pensamiento, no tengo respuesta, Jaime. Es una política prostibulera de la peor manera, con partidos de alquiler que compran y venden al mejor postor y proponente de su amor político en candidatos que se precian de no ser políticos y no tener ideología. No hay cómo definirlo. No hay cómo definirlo. Pero por esto, no hay. Listo. Doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato. Queremos agradecerle, doctor, por habernos dado parte de su tiempo para conversar con Ecuador en directo. Siempre un honor, siempre un gusto realmente, y qué grato es verse luego en las pantallas reflejado con la presencia en su espacio. Como siempre, le solicito su autorización para poder reproducir también en Ecuador Inmediato esta entrevista con el fin de compartir públicos. Con todo gusto. Y nos hermana desde el nombre hasta el buen ejercicio del periodismo, lo cual siempre es un honor. Muchas gracias. Un abrazo. Un placer. Y como digo siempre, estoy luchando por la vida. Seguimos. Un abrazo. Que pase usted muy bien. Un abrazo, hasta luego. Gustavo, Jaime, un abrazo, hasta luego. Que pase muy bien. Saludos. Gracias al doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato. Nos dio una entrevista el día de hoy de una hora casi, ahí 59 minutos o 55 minutos. Valioso aporte del doctor Herrera, un hombre de gran trayectoria y de gran experiencia, ¿no?, en el tema de la comunicación y conocedor mucho de la política, de la historia de este país.